Muy bien, pues para continuar con esta primera mesa de la mañana voy a pasar a presentar a la doctora María Dolores de la Puerta. La doctora Dolores de la Puerta es médico especialista en todo lo que tiene que ver con microbiota intestinal y medicina integrativa, con más de 20 años de experiencia. Inicialmente formada como cirujana plástica, pero allá por el año 2000 toda su trayectoria profesional dio una vuelta para focalizarse en el estudio de todo lo que tiene que ver con la microbiota. Y así fue una de las pioneras en España en este campo. Es autora de libros como Un intestino feliz y La microbiota estresada, donde profundiza entre la fascinante relación que hay entre el equilibrio de la salud intestinal y la salud emocional. Actualmente dispone de consulta privada en Madrid, online, y también ha incorporado a 4 médicos de diferentes especialistas con el objetivo de reforzar esa visión holística, multidisciplinar de todo lo que tiene que ver con la salud intestinal y la salud sistémica. Forma parte de diferentes sociedades científicas como la SEMPIP, como la SESMI, y actualmente también es profesora en diferentes posgrados, así como ponente en diferentes más de 100 conferencias, tanto nacionales como internacionales. Y para acabar, y por tema personal, para mí siempre ha sido y es mi mentora y mi maestra. Gracias. Gracias, Cristina. Gracias a Tecnon y a Rocío especialmente por invitarme a este espacio en el que siempre que hablo para médicos me congratula especialmente, porque la divulgación para público general de concienciar de la importancia de la microbiota está muy bien, pero concienciar la importancia de la microbiota en el escenario médico está mejor. Entonces, que vayamos todos acercándonos a la actividad multidisciplinar que tiene el impacto multidisciplinar que tiene la microbiota en el organismo, que es verdad que está implicado en todas las patologías agudas y crónicas de forma diferente, con diferente grado de responsabilidad. La microbiota es verdad que no es la Virgen de Lourdes ni tiene la culpa de todo. No podemos arreglar microbiota, o sea, pretender arreglando microbiota arreglarlo todo, pero si manejas bien la microbiota tienes una herramienta maravillosa para manejar todas las patologías agudas y sobre todo las patologías crónicas. Vamos a hablar hoy en el contexto del intestino. Voy a empezar por el principio, que me conoces, siempre empiezo por el principio. La simbiosis mutualista que tenemos establecido con nuestro ecosistema intestinal. Simbiosis mutualista implica ambos nos necesitamos para vivir siempre y cuando la microbiota esté bien. Cómo, de qué forma tan intuitiva en esta diapositiva, esto es un intestino delgado, estos son lactobacillus, aquí se intuye el orden, y cómo en ese mismo tramo, con un patrón disbiótico, se intuye el desorden. El equilibrio en la microbiota entre los microorganismos y el equilibrio de la microbiota funcionalmente con nuestro cuerpo, ese equilibrio es la clave. 2 diapositivas para las funciones de la microbiota que todos conocemos: función metabólica y digestiva, la importancia sobre todo para la digestión de la fibra que nuestro cuerpo no es capaz de digerir, y la absoluta relevancia en este proceso de fermentación sacarolítica para la producción de ácidos grasos de cadena corta, que es uno de los metabolitos más importantes que aporta la microbiota para nosotros. También aportan vitaminas, algunos aminoácidos esenciales. La propia microbiota se encarga de mantener tróficamente el epitelio intestinal donde se alberga, la capa de mucus y la unión y estabilidad funcional del epitelio intestinal y de su permeabilidad, a través también de su señalización directa y de los metabolitos que produce. La microbiota es barrera para estabilizar el sobrecrecimiento de microorganismos patógenos facultativos que forman parte de la microbiota comensal, y también barrera que impide de muchas formas la llegada y colonización de patógenos externos, ese equilibrio entre las bacterias buenas y no tan buenas, siendo todas comensales.
La microbiota es un gran modulador en sus mecanismos de señalización y estabilización, es un gran modulador de patrones de citoquinas. Eso implica una herramienta importante a tener en cuenta a la hora de manejar el umbral de inflamación, no solo intestinal, sino que esa señalización, como veremos después, de esos patrones de citoquinas también pueden ser extraintestinales. Inmunomodulación. La microbiota de determinados grupos, especialmente de bacterias inmunomoduladoras y algunos gram negativos con sus lipopolisacáridos de cápsula, son entrenadores inmunitarios que en la primera parte de la vida es muy importante porque determina la normal respuesta de los fenómenos de tolerancia antigénica o tolerancia inmunológica, y a lo largo de toda la vida el mantenimiento de ese entrenamiento inmunitario necesario, imprescindible para respuesta sí o no y modular ese umbral de respuesta. Y el eje intestino-cerebro, como el diálogo entre la microbiota y las neuronas entéricas, es capaz de señalizar la producción de muchísimos neurotransmisores y péptidos neuroactivos que tienen, igual que el resto de moléculas, que tienen señalización a nivel intestinal y extraintestinal. Y la comunicación también con las terminales del nervio vago, esa comunicación que permite síntomas físicos, la modulación y control de síntomas físicos y de síntomas emocionales, ese intestino-cerebro que tiene esa doble actividad. Nuestro cuerpo es así, es un mundo billonario con B de bacterias, hongos y levaduras, virus y fagos, protozoos y parásitos, arqueas que viven en perfecto equilibrio entre ellos y con nosotros. Ese equilibrio entre los comensales como ecosistema formado por grupos de bacterias especialmente encargados de mantener la estabilización y grupos de bacterias también comensales que, si hay un desorden de microbiota, se comportan como grandes patógenos facultativos. Fijaros que en la estabilidad del ecosistema, la carga de microbiota de estabilización es el 99% del ecosistema, menos del 1% de los microorganismos son patógenos comensales. ¿Cómo tenemos que machacar a la microbiota para que cojan las riendas menos del 1% de los microorganismos? ¿Cuánto tenemos que estar dándole castigo a la microbiota y a la homeostasis intestinal para permitir que ese desorden termine siendo el protagonista funcional, este pequeño paquete? La microbiota regula la estabilidad funcional y la motilidad gastrointestinal. Voy a ir acercándome despacito al reflujo gastroesofágico. Y la clave, voy a centrar un poco el tiro, la clave en este escenario de estabilización y de normal funcionamiento depende de los ácidos grasos de cadena corta. Es uno de los metabolitos o los metabolitos más importantes que produce la microbiota para nosotros, siendo especialmente relevante la función del butirato, que es la molécula que tenéis aquí, ese es el ácido butírico. Los ácidos grasos de cadena corta, acetato, propionato y butirato, son los más importantes, sobre todo el butirato. Son grandes tienen muchísimas acciones. Yo aquí he centrado un poco el tiro que nos lleva a la charla de hoy. Son grandes estabilizadores del epitelio intestinal. Nos ayudan a estabilizar la capa de moco, estimulan, contribuyen a la producción y a la estabilización en el proceso de ayudo a la producción y modulo la degradación, esto ayudado por las bacterias, las muconutritivas principalmente, y de ese proceso de degradación de la capa de moco se producen estos ácidos grasos de cadena corta que estabilizan el normal funcionamiento del epitelio intestinal. Esa función de barrera, esas uniones intercelulares están mediadas por unas cadenas de proteínas, TJ-Stay Junction, que son unas estructuras bastante complejas, unas estructuras en cremallera que unen las células entre sí, que tienen mecanismos de señalización extracitoplasmáticos e intracitoplasmáticos para la apertura y cierre de esas uniones intercelulares. Pues los ácidos grasos de cadena corta inducen la estabilidad de esta permeabilidad intestinal y esta función de barrera mucosa dependiente principalmente de la ocludina, que es una de esas proteínas.
y también ayudan o contribuyen los ácidos grasos de cadena corta al vaciamiento gástrico a través de la señalización. Los ácidos grasos estimulan en las células enterocromafines la producción de la 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina, que eso afecta a la sensibilidad visceral, el umbral del dolor, afecta también, es un gran señalizador de movilidad, de motilidad muscular gastrointestinal que influye en el vaciamiento gástrico, con lo cual los ácidos grasos de cadena corta en el contexto del reflujo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico favorece la estabilidad inmunitaria, con lo cual modula el umbral de inflamación, estabiliza funcionalmente y tróficamente el epitelio intestinal y regulan la motilidad gastrointestinal y el vaciamiento gástrico, siempre y cuando todo esté bien. ¿Qué consecuencias tiene el desorden de microbiota? Básicamente el desorden de microbiota lo que produce a todos los niveles es inflamación, que es la casilla de salida para cualquier tipo de desorden funcional en el organismo, que hoy nuestra casilla de salida que la centramos en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Os voy a hablar en este contexto ya. Sigo llevándome el reflujo gastroesofágico a mi territorio, que es el de la microbiota. Entonces he ido encontrando una estructura argumental que os voy a comentar todo el rato de la relación que tiene la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la conexión que tiene con la microbiota. Con la microbiota intestinal, que ya veréis la sorpresa, esta revisión bibliográfica me ha ayudado a aprender mucho. Porque había detalles que había perdido, se me habían escapado. Pero voy a empezar por el principio, que es la microbiota esofágica. La microbiota esofágica es una microbiota poco relevante, pues es una zona anatómica de tránsito rápido con una estructura epitelial que dificulta mucho el alojamiento estable de mucha microbiota, digamos, ¿vale? Pero en un escenario normal, en individuos sanos, esta microbiota esofágica tiene un predominio por microorganismos gram positivos. No me voy a entretener en los nombres de las bacterias porque os voy a poner al final de la charla 2 diapositivas con un montón de bibliografía que si queréis luego le hacéis las fotos y lo revisáis, pero sí he volcado aquí los nombres de los bichos que no voy a ir repitiendo. Pero sí voy a hacer referencia especialmente a los estreptococos. Ya veréis cómo cambia en escenario de normalidad o de inflamación o de reflujo gastroesofágico, cómo cambia el tema del estreptococo. Pero bueno, aquí os pongo en un individuo normal, la microbiota esofágica tiene estas características con un predominio de gram positivos. Si me voy a pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico, el predominio global de la microbiota cambia a gram negativos. Esto es de forma general y cambia especialmente la carga de estreptococo, que es un poco el gran protagonista funcional en este escenario de cambio. Si a este reflujo gastroesofágico el paciente toma IBPs, tiene la particularidad de el cambio en el pH gástrico, que ahora contaré un poco con detalle, cambia el entorno de habitabilidad, digamos, del microbioma a nivel local, favoreciendo un predominio de microorganismos que viven más fácil en pH alcalino, que casi todos son patógenos facultativos, porque el medio intestinal, aquí hablo de intestino, ¿vale? El pH intestinal fisiológico es una horquilla muy cortita, entre 5,8 y 6,4, fisiológicamente ácido, el estómago también, ¿vale? Pero si nos movemos hacia la alcalinidad, en el pH, en ese contexto de alcalinidad, vamos a rotar el rendimiento metabólico neto de la microbiota, que debería de ser sacarolítico para aguantar ese pH ácido, nos vamos a un rendimiento más proteolítico, que es más alcalino y más proinflamatorio. Pues entonces, esta conjunción de pacientes con reflujo gastroesofágico, sigo aquí en microbiota esofágica, todavía no me he ido a microbiota intestinal, estoy también rotando a ese nivel la microbiota hacia un escenario de pH más alcalino que determina favorece el medio, digamos, para la presencia de patógenos facultativos. Me centro en la microbiota intestinal, cómo desde una disbiosis intestinal se favorece el reflujo gastroesofágico.
Pacientes con reflujo gastroesofágico a nivel intestinal, se ha visto que tenemos menor carga de microbiota de homeostasis, ese gran paquete de microbiota de estabilización que decíamos antes, bacterias acidolácticas, Faecalibacterium, que es un gran productor de ácidos grasos de cadena corta, coli, que es un gran inmunomodulador, a expensas de un sobrecrecimiento de patógenos facultativos, gram negativos, portadores de lipopolisacáridos, los enterococos, que normalmente son bacterias de traslocación oral, cuando me la encuentro en este escenario, y las hidrogenotróficas, que tanto le complican la vida a la motilidad. Tres mecanismos de conexión entre la microbiota y el reflujo gastroesofágico, mecanismos moleculares, inmunitarios y la propia dinámica gastrointestinal. En los mecanismos moleculares, aquí es pura bioquímica, ¿vale? Hay 4 cosas relevantes que he encontrado en bibliografía con detalle. Los receptores Toll-like, sabéis que los que conectan con la microbiota son principalmente el 2 y el 4, los que activan la microbiota, que si todo va bien son señalizadores maravillosos para la homeostasis, pero estos receptores Toll-like, el 2 y el 4, si se conectan con microbiota disbiótica, eso es proinflamatorio, afecta a la estructura de barrera esofágica, compromete la estabilidad y la reparación epitelial y desencadena respuestas inflamatorias, lo veremos después con los mecanismos inmunitarios que están implicadas en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Punto número 2 de los mecanismos moleculares de conexión. Un microbiota disbiótico, una microbiota desordenada, estimula especialmente la producción de las COX-2, la expresión de las COX-2. Esto afecta al vaciamiento gástrico y en consecuencia es uno de los mecanismos que puedan estar implicados en este reflujo gastroesofágico. La disbiosis también produce ese desorden de microbiota con el predominio de la carga de patógenos facultativos tomando las riendas de la señalización. También produce una sobreexpresión de la óxido nítrico sintetasa inducible, que sabéis que también es un gran modulador inflamatorio que influye, si está mal funcionando, influye en la reparación celular, daño tisular, disfunción neurovascular y es otra de las rutas que inducen o favorecen el desarrollo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y por último, la activación de las vesículas extracelulares inflamatorias, os he puesto esta también, algunos autoinductores específicamente asociados a microbiota disbiótico que son señalizadores proinflamatorios que afectan al tejido epitelial y que también es un cuarto mecanismo molecular de conexión entre la microbiota y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y los mecanismos inmunitarios están centrados todos en la señalización del NF-kappa-beta. También un poco la interleuquina 1 beta, pero sobre todo el NF-kappa beta es el capitán general el que coge las riendas, el funcionamiento que coge las riendas en una microbiota disbiótica como señalizador proinflamatorio a nivel, en este caso, de la mucosa esofágica. He encontrado un artículo que os pongo la referencia al final, que propone que además del daño epitelial que se produce en el reflujo gastroesofágico por el propio reflujo, también hay un daño asociado a las citoquinas proinflamatorias que producen cambios proliferativos en el epitelio, reclutamiento de linfocitos T, y eso va siendo un escenario proinflamatorio a nivel epitelial que también daña más allá de la actividad directa de contacto con el reflujo ácido. La disbiosis afecta a la dinámica del tracto gastrointestinal, aumenta presión intragástrica, afecta a la presión del esfínter inferior, eso modifica el vaciamiento y puede inducir aquí ya estoy en el tercer mecanismo, en la dinámica gastrointestinal, y también induce la enfermedad por reflujo. Y un apunte que a mí me gusta siempre tener mucho en cuenta en los pacientes, porque en el contexto funcional es muy relevante, que es la actividad del complejo miomotor migratorio. Tiene una fase intragástrica, el complejo miomotor migratorio, que en un contexto disbiótico, este complejo miomotor migratorio está mal funcionando y ese mal funcionamiento a nivel intragástrico también complica el vaciamiento y favorece la enfermedad por reflujo. ¿Qué impacto en este escenario tienen los IBPs?
El pH gástrico es una barrera que protege la llegada de microorganismos al intestino delgado, microorganismos que vienen con la comida o que vienen de la boca. Y esa barrera, ese efecto bactericida, lo perdemos cuando el pH salta de 4. ¿Vale? Con lo cual, los IBPs lo que hacen es alterar un poco esa barrera protectora y afectan a la composición y diversidad de la microbiota en todos los tramos. Os voy poniendo aquí los nombres de los bichos, que me da igual, no los voy a leer, ¿vale? Que tampoco me los sé yo de memoria, pero que bueno, que sí que los he encontrado, y como era una presentación de microbiota, pues me he molestado en buscarlos y en encontrarlos. Impacto de los IBPs en microorganismos de tracto intestinal superior. Aquí me entraría microbiota en boca, saliva, esófago y estómago. Y a nivel inferior también los taxones que cambian, pero un dato importante, y es que perdemos diversidad microbiana. El perder diversidad microbiana es factor de riesgo de disbiosis, sí o sí, porque una microbiota cuanto menos rica y diversa es, más vulnerable y más inestable es. Con lo cual los IBPs alteran la microbiota intestinal porque alteran la barrera ácida gástrica y promueven o facilitan la translocación de bacterias orales al intestino. El medio ácido del estómago es defensa primaria que protege microbios exógenos que no solo llegan de la microbiota oral, también con el consumo de determinados alimentos. Y es especialmente significativo el cambio en la concentración de los estreptococos. Es lo que más bibliografía he encontrado de los señalizadores inflamatorios en el cambio de la microbiota. Esta última diapositiva es para encender una bombillita que en este contexto de pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico que toman IBPs, muchas veces toman IBPs como protector gástrico, porque como toman muchos fármacos, tómate un IBP y así te proteges el estómago, como si eso sirviera de esa forma, ¿no? Pero eso ocurre muchas veces en pacientes de edad, que estos pacientes de edad, por la edad, ya sin otro contexto clínico, por la edad, tienen cierto grado de gastritis atrófica que compromete la capacidad secretora del estómago y tienen una microbiota con unas características que cambia la microbiota intestinal en situación fisiológica a partir de los 55-60 años, cambia con pérdidas sobre todo de grupos de bacterias acidolácticas a nivel del colon, las bifidobacterias principalmente, que desestabilizan un poco, hacen que esa microbiota sea un poco más inestable con la edad, solo por cumplir años, ¿no? Entonces, esta variable, este factor edad, tenerlo en cuenta también en lo que puede tener en este contexto. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas? Aquí realmente me he centrado en el consumo loco de los IBPs, que te lo receta tu cuñada y cómpratelo, que ya verás qué bien, que se te va a quitar el dolor de barriga. Cuidado, ¿vale? O sea, cuidado, estoy en un escenario médico, nadie maneja esto así, pero sí lo vemos en los pacientes. Entonces aquí he centrado un poco los factores de riesgo del mal uso de los IBPs en el contexto mío, ¿vale? Yo sigo hablando aquí de microbiota. Entonces, el desorden de la microbiota y del metaboloma asociado al consumo a medio o largo plazo de los IBPs es un factor de riesgo para múltiples patologías. He centrado aquí la conexión de los IBPs en este contexto con enfermedades inflamatorias intestinales crónicas, que tienen un origen absolutamente multifactorial, pero también este escenario de IBPs mal usados también es un factor de riesgo para las enfermedades inflamatorias intestinales crónicas. Y os he estructurado un poco el porqué esta conexión de factor de riesgo en 4 partes. La importancia que tiene la conexión de los IBPs con la enfermedad inflamatoria intestinal crónica desde la microbiota es que ya hemos comentado que los IBPs favorecen la translocación oral de microbiota al intestino, lo cual aumenta el riesgo de infección intestinal y es factor de riesgo para este desorden, factor de riesgo para enfermedades inflamatorias intestinales. Fíjate que os he comentado antes que ha pasado un poco de rapidillo, pero vuelvo sobre esto porque me interesa pararme en este punto a reseñarlo.
Cuando os he puesto antes los microorganismos patógenos facultativos que os he dicho, en una microbiota intestinal los estabilizadores bajan y los patógenos facultativos suben. Y en los patógenos facultativos os he metido el enterococo. El enterococo es un microorganismo que a nivel intestinal, el Enterococcus fecalis, es un inmunomodulador maravilloso, especialmente señalizador de estabilidad del sistema inmune de mucosas, porque es un inductor o un asegurador de la producción de IgA, que es el gran antiséptico de las mucosas. Una mucosa con una buena cobertura de IgA es una mucosa inmunitariamente muy estable. ¿Qué ocurre? Que los enterococos, como los colis, son grandes familias en los que hay buenos buenísimos y malos malísimos. Entonces, los enterococos que tenemos en la boca, en el intestino, son muy proinflamatorios, que es un poco el hilo de la traslocación de microbiota oral con microorganismos de especies diferentes del mismo género que me van a provocar infección. Lo podría haber puesto entre comillas, porque realmente lo que estoy hablando es de un escenario de cambio de microbiota. También los IBPs contribuyen a infecciones bacterianas, el riesgo del Clostridium difficile, pero siempre esto es como causa o como consecuencia de baja la microbiota de estabilización, se comprometen los escenarios inmunitarios, la barrera inmunitaria la pierdo, proinflamación y empieza el rendimiento metabólico, lo cambio y empieza el lío. Y aquí os he puesto el Clostridium difficile porque encontré un artículo bastante chulo que habla solo de Clostridium difficile, pero podría ser cualquier otro patógeno facultativo malo que se me ocurra. Los IBPs afectan a la microbiota en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal crónica, lo que venimos diciendo, porque aumentan las bacterias proinflamatorias y porque bajan los microorganismos de estabilización. Primer punto, la microbiota. Segundo punto, la conexión entre IBPs y enfermedad inflamatoria intestinal crónica, la estabilidad de la barrera epitelial. Los IBPs alteran la permeabilidad intestinal y eso es proinflamatorio sí o sí. Y eso lo hacen porque actúan sobre dos cosas. Una, sobre la miosina. La miosina es un regulador clave que modula la permeabilidad. Hemos hablado antes de las tight junction, hemos hablado de las ocludinas, pues la miosina es otra de las proteínas estructurales de las uniones intercelulares. Lo que hace es este aumento de permeabilidad porque se reorganiza el citoesqueleto de la tight junction y deja de funcionar. Es una estructura en cremallera que en cuanto se descuadra deja de ser funcional. Y el aumento de pH extracelular inducido por los IBP activa y regula esta expresión de la miosina, lo que produce permeabilidad y disrupción de las tight junction y de la barrera intercelular. El tercer mecanismo es la función de las células inmunitarias. Aquí me centro en los neutrófilos. Los IBP tienen propiedades antioxidantes antiinflamatorias que actúan sobre células inmunitarias, endoteliales, vasculares y epiteliales. Concretamente, en el contexto de los neutrófilos, la quimiotaxis y degranulación se compromete porque se baja la producción de los radicales libres de oxígeno tanto dentro como fuera de los neutrófilos, y eso hace que se comprometa su actividad bactericida. La mesalazina también lío en el contexto de IBP y enfermedad inflamatoria intestinal crónica. ¿Por qué? ¿Por qué lío con la mesalazina? La mesalazina sabéis que es un antiinflamatorio de uso facilito, sin complicación, como tratamiento de la inflamatoria crónica. La mesalazina, la actividad de la mesalazina es dependiente de la liberación es dependiente del pH y del tiempo de exposición con el epitelio. Pues los IBPs lo que hacen es acelerar la absorción de mesalazina, lo cual la liberación dependiente de pH, que es lo que cambia, es lo que implica esa aceleración en la absorción y pérdida de efectividad en consecuencia, y aumenta la exposición sistémica, que es el segundo punto, que es liberación de mesalazina dependiente de tiempo de exposición. ¿Qué propongo como tratamiento? ¿Quitar los IBPs del mercado? De ninguna manera. ¿Cómo no van a ser necesarios los IBPs? Los IBPs lo que hay es que afinar bien su uso, su dosis, su tiempo y su indicación. Por supuesto hay que usar IBPs, ¿vale? Pero no porque mi cuñada me ha dicho que lo lleva tomando 50 años y está fenomenal de la tripa, ¿vale? Y eso en clínica hay que empezar a desbancarlo. Entonces,
yo, más allá de los IBPs que todos conocéis y manejáis, os hago otras propuestas desde la microbiota que nos pueden ayudar con con pacientes de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ordenar microbiota. Ordenar microbiota es una magnífica idea siempre que estoy haciendo un abordaje de cualquier desorden funcional inflamatorio en el organismo. ¿Qué ventajas tiene utilizar abordaje de microbiota? Me ayuda a asegurar la producción de ácidos grasos de cadena corta, que es un modulador inflamatorio y trófico maravilloso, y es un gran estabilizador inmunitario. Y puedo utilizar bacterias estabilizadoras, lactobacillus y bifidobacterias, que son las normales y corrientes. Saccharomyces tiene bastante bibliografía en este contexto, y la maravillosa opción de usar bacterias inmunomoduladoras para hacer señalización específica y jugar en tratamiento con los patrones de citoquinas y el umbral de inflamación de los pacientes. Podemos utilizar ácidos grasos de cadena corta, el butirato, aquí os pongo alimentos que lo contienen, pero el butirato se comercializa, la tributirina y el tributirato de sodio. La tributirina nos va a durar poco, pero se comercializa y es un suplemento maravilloso que nos ayuda también a controlar inflamación, también tiene actividad trófica y también es un modulador inmunitario. Os propongo polifenoles y flavonoides por su efecto antioxidante, antiinflamatorio y cicatrizante de mucosas. Os voy poniendo aquí alimentos, pero bueno, todo esto se comercializa como suplemento. Extractos vegetales, que son gastroprotectores, cicatrizantes y antioxidantes. También hay productos específicos con extractos vegetales para aliviar estos síntomas. El aloe vera tiene bastante recorrido en su actividad cicatrizante, y la melatonina, en esa actividad neuromuscular, ¿vale?, que tiene la señalización. La melatonina sabéis que es el siguiente escalón metabólico de la serotonina, y esa ruta serotoninérgica es un gran modulador de la funcionalidad de la musculatura lisa, por los receptores del triptófano, todo ese camino. Bueno, pues la melatonina también nos ayuda en ese escenario. En la alimentación, que seguro que va saliendo a lo largo del día, promover una dieta completa, variada, rotacional, la dieta mediterránea, rica en fibra, antiinflamatoria y un poco alcalinizante en el contexto de quitar birrias de la comida. Evitar comida pesada, cenar tarde, bebidas gaseosas, cafeína y alcohol. El contexto de la recuperación de la homeostasis intestinal es un encaje de bolillos en el que hay que tocar muchos palos, ¿vale? Hacer la dieta con nutrientes específicos, los probióticos, el butirato, se pueden utilizar aminoácidos, vitaminas, se puede jugar con los omegas. A mí me gusta mucho, cuando estamos trabajando en mucosas, me gusta jugar mucho con el omega 7, oligoelementos, algo de fitoterapia de apoyo, ¿vale? Un escenario complejo de cosas que podemos ir usando. Os pongo dos diapositivas he consultado mucha bibliografía para hacer esta presentación. Aquí os he puesto nada más que dos referencias de 2024, hay una de 2025, revistas interesantes. Aquí tenéis una del 2025. Os he dejado aquí una de la manzanilla y el aloe vera, por si alguien se quiere leer esa presentación. Es una revista buena, es interesante. Y bueno, y anterior os he puesto aquí solo 24 y 25, hay mucha bibliografía de microbiota y reflujo gastroesofágico. Siempre que hablo para médicos cierro con esta presentación. Recordar que el paciente mismo es el verdadero médico, todo lo que puede hacer por sí mismo. Nosotros los médicos solo somos sus ayudantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora de la Puerta. ¿Alguna pregunta para la doctora de la Puerta? Rocío. Buena pregunta y agradecimiento, porque la revisión que has hecho es brutal, porque yo este tema lo he mirado y de verdad es brutal. Darte las gracias, ¿vale? Y agradecer porque ha sido mucho más allá, ¿de acuerdo? Ha sido esa visión, bueno, global que tenemos. Y solo voy a hacer, bueno, es un comentario personal de un paciente que tenía una chica joven, que luego os la pondré en una foto,
Mi primera paciente de TIF, la primera paciente que hice la funduplicatura, una paciente de 29 años, que cuando me vino a la consulta consumía Nexium a dosis doble, 40-40, desde años, una burgalesa que le encantaba la morcilla y no podía comerla nunca. Y quería operarse. Tenía criterios porque era un reflujo erosivo clarísimo, pero cuando le hice el estudio tenía una calprotectina de 200 y una inflamación más allá. Sin embargo, le dije, yo no te opero, vamos a esperar y vamos a ver todo lo demás. Gastrocolono todo negativo, fue disminuyendo poquito a poco esa calprotectina. Cuando llegó a normalizarse dije, vale, vamos a hacer el TIF. Hizo el TIF, dejó de tomar medicación y dejó de tomar IVP y le fui controlando con calprotectina, pero tenía anemia y esas calprotectinas, ¿no? Y no encontraba nada en esa gastrina-colono. Y como ya empecé a estudiar microbiota, empezamos ahí, tenía un escenario disbiótico brutal y gracias a corregir todo eso, pues lleva 5 años sin IVP esta paciente. Bueno, comentarlo a modo de... Si alguien tiene alguna pregunta, encantada, pero me ha encantado la presentación. Muchas gracias, Rocío. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Pues muchas gracias. Yo quería, solo Perdón. del punto de vista más práctico, dijéramos, supongamos un escenario de un paciente que tiene una indicación clarísima de IVP crónico, como puede ser un Barrett, puede ser una esofagitis o cualquier otra. Entonces, hasta el día de hoy tenemos esta indicación de IVP crónico. ¿Cómo podemos ayudarle a mantener o a corregir la disbiosis que se produce, pero que al mismo tiempo no podemos retirar el IVP? Claro, no dio más remedio. Modificaciones de la dieta. Claro, yo ahí lo que juego es mucho con medidas higiénico-dietéticas y luego se puede meter un probiótico estabilizador de baja carga. Los probióticos los tienes estabilizadores, inmunomoduladores, neuroactivos, alta carga, baja carga, multicepa, monocepa. Pues un estabilizador de baja carga lo puedes mantener largo tiempo como cobertura de ese fondo de estabilización que sabes que es lo primero que se están llevando esos IVPs crónicos. Entonces, con medidas higiénico-dietéticas y un probiótico estabilizador de baja carga que lo puedes mantener en el tiempo, con eso es suficiente para darle cobertura. Vale, gracias. pues como vamos un poquito justitos de tiempo, vamos a pasar a la siguiente ponente.